Muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro. 2025 se presenta como un año en el que los profesionales del sector del tratamiento del agua deberemos enfrentarnos a grandes retos. La aprobación de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas implica, entre otras obligaciones, una cobertura más ampliada y nuevos umbrales en cuanto al tratamiento de nuestras EDAR, tratamientos secundarios y terciarios más eficientes, cuaternarios para la eliminación de microcontaminantes, neutralidad energética en nuestras plantas, responsabilidad del productor y un largo etcétera. También nuestro sector deberá afrontar el nuevo reglamento de reutilización de aguas residuales, aguas regeneradas, tras la aprobación del Real Decreto 1085/24. Una serie de exigencias que nos llegan desde Europa y que requieren de una gran inversión en tecnología e infraestructura y que con el actual déficit inversor estamos lejos de alcanzar. En aguasresiduales.info, como medio de referencia para el sector y en nuestro afán de mantenerte actualizado, hemos aprovechado el marco del Día Mundial del Agua para convocar a las principales asociaciones de nuestro país con el objetivo de que nos ayuden a identificar dichos retos. Por este motivo tenemos hoy con nosotros a Jesús Maza, presidente de AGA-EAS, a Luis Baviano, gerente de AEOPAS, a Domingo Zarzo, presidente de AEDIR, a Juan José Deni, presidente de ASA Andalucía, y a Agustí Ferrer, director general de Aquaespaña. Cada uno de nuestros invitados nos hablará en unos 12 minutos de los retos que, según su criterio y el de su asociación, a la que representan, deberemos afrontar en este decisivo 2025. Tras esta exposición, daremos paso a una mesa redonda donde en unos 20 minutos aproximadamente pasaremos a debatir las distintas aportaciones con nuestros invitados. Comentaros que algunas de las ponencias de hoy, no todas, las tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios. Comentaros también que mi compañera Tina estará, como siempre, coordinando el chat para todo lo que necesitéis. Y nada, sin más dilación, doy paso a nuestro primer invitado, a Jesús Maza, presidente de AGA-EAS. Jesús, bienvenido y es un placer tenerte con nosotros. Hola, José Miguel, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación, gracias a vuestro medio por contar con nuestra asociación y por convocar esta interesante jornada en la que esperemos que podamos arrojar algo de luz sobre los retos que se plantea el sector en los próximos meses. Pues ese es el objetivo. Jesús, cuando quieras adelante y cuéntanos desde AEAS cómo veis los retos que debemos afrontar o cuáles serían. Pues vamos a ver, yo en primer lugar, José Miguel, quiero darte la enhorabuena por una cuestión que además es uno de los elementos fundamentales para poder hacer frente a esos retos de los que tú hablas. Tú has reunido hoy aquí como bien dice, a las principales asociaciones del sector del agua en España. Están nuestro querido Luis Baviano de AEOPA, está también AEDIR, está AquaES. ¿Por qué? Porque en este sector, y lo veremos esta mañana, espero, hay una coincidencia absoluta entre los retos. Los profesionales coinciden absolutamente en los retos a los que debemos afrontar, a los que debemos hacer frente en los próximos meses. Y esa coincidencia debe ser la que nos lleve de la mano y de forma conjunta y de forma coordinada a poder poner encima de la mesa las herramientas o las condiciones para poder asumirlo. Yo te resumiría los retos que bajo nuestro punto de vista debemos enfrentar en los próximos años, en los próximos meses. Se centran sobre el déficit de infraestructura que actualmente posee este sector. Este sector arrastra un déficit de infraestructura tradicional que en los últimos años se está complicando todavía más. ¿Por qué? Porque al déficit tradicional de infraestructura que teníamos hace unos años, que estaba en torno a 2.000 y pico de millones de euros anuales, pues se suma ahora todas las consecuencias y todas las exigencias que nos están llegando desde Europa para adaptarnos a toda la normativa europea que no deja de producir nuevas normativas y nuevas exigencias. Por otra parte, exigencias más que razonables, es decir, no estamos hablando de cuestiones meramente caprichosas, sino incidencias que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental y que evidentemente deben garantizar el mantenimiento del ecosistema, donde el agua forma una parte fundamental. Pero ese déficit de infraestructura es el que nos ocasiona todos los retos que vienen después.
tenemos que afrontar ese déficit de infraestructura también de una forma ordenada, porque, como digo, la mayor parte de ese déficit viene de la mano de las exigencias que nos están llegando de Europa. El déficit tiene dos componentes principales, otros más, pero dos componentes principales. Uno es, como digo, la transposición de lo que nos llega de Europa, y otro es el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras actuales. Por citar un ejemplo, los porcentajes de renovación de las redes de abastecimiento nos dan una cifra de que se renovarán cada 200 o 250 años. Con esta situación, evidentemente, la eficiencia hidráulica dejará mucho que desear. Por tanto, primero el déficit de infraestructura y todo lo que eso conlleva. Habría que pedirle a Europa que fuera un poquito más coherente a la hora de legislar, y ahora explicaré por qué. En segundo lugar, el segundo reto es que tenemos que seguir trabajando en la tarifa. La tarifa no representa ni muchísimo menos lo que cuesta el agua. Nos estamos dejando atrás una cantidad de conceptos importantísimos. Parece que todo lo que no se ve no forma parte del precio del agua y debería formar parte. El déficit de la tarifa es algo secular. Y fíjate, José Miguel, que la tarifa, la incidencia del agua en el bolsillo del ciudadano no llega al 0,8%. El ciudadano apenas gasta 100 euros, 102 euros en agua al año, cuando en energía gasta 5 veces más. Y sin embargo, el precio de la energía no se discute, o se discute menos, y el del agua está todo el día encima del tablero. Las tarifas nos dejan mucho recorrido, son flexibles a poder recoger todo lo que tiene, todo lo que debe, lo que debe recoger, y está ahí intentar sacar esa tarifa del debate político, de que no se convierta en un arma arrojadiza entre partidos políticos cuando llegan las elecciones, y hoy defiende uno una cosa y mañana defiende otra según esté en el gobierno o la oposición, y llevarlo al terreno de la agenda política, porque evidentemente hay que actualizarla. Y eso evitaría, esa solución de la tarifa, que es una solución estructural, evitaría tener que acudir a soluciones coyunturales como es subvenciones, transferencias o tasas extraordinarias en un momento determinado. En tercer lugar, otro reto importante, y yo creo que estoy todavía dentro del tiempo, es tenemos que revisar los modelos y las fórmulas de contratación pública. Hoy día creo que los sistemas de contratación pública tienen mucho camino que recorrer. Y si exploramos nuevas vías, ahora mismo la Unión Europea ha abierto una línea de consultas para ver de qué forma se puede hacer más eficiente la contratación pública. Si buscamos esta vía de flexibilización, por supuesto garantizando toda la transparencia y toda la seguridad jurídica que hace falta, seguramente encontraríamos fórmulas de colaboración público-privada que harían posible atender a muchas de esas inversiones que, por otro lado, no se están atendiendo. El cuarto punto, el cuarto reto es tenemos que seguir colaborando en la transposición de normativa. Y ahí estamos trabajando todos. Yo he coincidido con muchos de los compañeros de hoy en las mesas redondas, en muchos foros con el Ministerio, y hay una buena relación con el Ministerio a la hora de facilitar esta transposición, porque nosotros evidentemente tenemos los datos y tenemos que facilitárselo al Ministerio como se lo estamos facilitando. Pero aquí diría dos cosas. Uno, habría que pedirle a Europa que, igual que está poniendo encima de la mesa muchas propuestas de incorporación de normativa medioambiental o de uso del agua y tal y cual, también diga algo sobre cómo se financia, porque no hay ni una sola línea en cuanto a la financiación de estas inversiones, y convendría que las hubiera, porque evidentemente la financiación es un elemento importante. Y en segundo lugar, habría que pedirle al Ministerio, me consta que es consciente, al Ministerio que nos compete, que, hombre, tomara un poco el liderazgo a la hora de armonizar toda esta normativa que nos está llegando. Yo creo que existe una normativa muy dispersa, una normativa muy variable, se van solucionando las cosas de forma parcheada, pero es necesario una armonización, es necesario tender hacia una armonización general de la política del agua urbana, y que no tengamos una legislación tan diferente. Quinto lugar, tengo 7 solamente, con lo que no me gana nada más que 3. El quinto lugar, y aquí tenemos representante a Eduardo de AEDIR, el uso de recursos alternativos. Yo creo que España es líder mundial en desalación y tiene unos niveles de reutilización altísimos, y ahí hay unas posibilidades de mejorar el estrés hídrico que tenemos en España gracias a esta tecnología, pero seguro que Domingo nos va a hablar de este tema.
En sexto lugar, relacionado con el tema de la transposición, no nos olvidemos que en España sobre el agua, que es competencia municipal y que no va a dejar de ser competencia municipal nunca, porque eso está así, es de esa manera, pero sin embargo en el agua coinciden lo local, lo autonómico, lo nacional y lo internacional. Hombre, una armonización de esa regulación, de toda esa legislación, posiblemente daría más seguridad jurídica a todo este sector que es importante. Y por último, y esto es un reto interno de los que estamos aquí, oye, tenemos que seguir colaborando, tenemos que seguir encontrándonos en puntos como este y como otros muchos, porque tenemos que tratar de trasladarle al ciudadano realmente cuál es el valor del agua. Estamos cerca del Día Mundial del Agua y yo no sé si el ciudadano es consciente de todo lo que hay detrás de abrir un grifo. Quizás nos falte, lo decías hace un momento tú, quizás nos falte algo de aprendizaje, de enseñar al ciudadano, oye, ¿qué hay detrás del mundo del agua? El agua no sale por casualidad del grifo, sino que lleva detrás un proceso bastante importante. Yo con estos son los retos que nosotros ahora mismo vamos a intentar poner encima de la mesa en los próximos años y me huele que vamos a coincidir en muchos de ellos con muchos de los que nos van a suceder en la intervención. Presidente, pues muchísimas gracias. Como decías, destacaría el déficit de infraestructura, principalmente por las exigencias de Europa. Has comentado también revisar los modelos de contratación pública, la colaboración en la transposición de la directiva, recursos alternativos, armonización de la legislación y, por último, la colaboración entre asociaciones, como estamos haciendo hoy. Así que muchas gracias por estos retos que nos has comentado y después en la ronda de preguntas tendremos la posibilidad de seguir ampliando la información. Gracias, Jesús. Bueno, pues a continuación doy paso a Luis Baviano, presidente de AEOPA. Luis, buenos días. Bueno, soy gerente. Gerente, bueno, perdón. Me sumo al agradecimiento que ha hecho Jesús y señalar que yo también coincido en los 7 puntos que ha señalado. Con independencia de estos puntos, creo que es muy importante señalar. ¿Me puedes subir la presentación, José Miguel? Ahí la tienes. Señalar que realmente lo que tenemos que estar pensando es en la transición hídrica y en la necesidad de actuar con paso firme. Realmente el cambio climático es el elefante en la habitación y en este cambio climático, pues bueno, existe un consenso claro de cuál va a ser de alguna manera sus escenarios y tenemos también un cierto disenso y es positivo a la hora de ver sus impactos, entre otras cosas, porque va a depender en gran medida de las políticas de adaptación y mitigación que pongamos en marcha en la actualidad. Como sabéis, hay un fuerte consenso, a pesar del debate mediático teatralizado en muchos de los casos y claramente todos somos conscientes que está motivado por los gases invernaderos, de efecto invernadero y que hay que, en particular, de la emisión masiva de CO2. También está claro que de alguna manera se han puesto grandes incentivos económicos y financieros en torno a las cuestiones de las emisiones y todos estamos viendo desde asuntos generales que nos benefician como sector, por ejemplo, el uso de energía alternativa, renovable, que ya estamos poniendo nosotros también en marcha en nuestras plantas, por ejemplo, pero también en asuntos totalmente particulares, como pueden ser subvenciones a la adopción de coches eléctricos, por ejemplo. También tenemos claro dentro del sector que el principal problema de impacto social inmediato del cambio climático se produce en el vector agua y concretamente, como estamos viendo estos días, en los eventos extremos, tanto en el orden de la sequía como en el orden de las inundaciones. Y creo que el sector tiene que ser activo para convertir precisamente esta transición hídrica, este vector agua, en
un vector de fuerte debate y de fuerte implementación, tanto de legislación como de implementación económica. Hemos avanzado muchísimo, creo, en transición de tipo energética, también con grandes fracasos, no hay que negarlo, pero hemos avanzado muy poco en transición hídrica. Como bien ha señalado Jesús, esto se evidencia en infinidad de cosas, como por ejemplo en escaso debate sobre los costes, en escaso debate sobre la financiación de las infraestructuras, el estado de las infraestructuras, las tarifas, los reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además cada vez parece más claro que los fenómenos como la sequía son tremendamente globales. Y, por ejemplo, ya nos están anunciando en el último Atlas sobre sequía el gran impacto que vamos a tener en los próximos años en torno a la sequía, con un atlas geográfico que se puede decir que es global. Vivimos una situación bastante fuerte estos años. Y aquí anuncio un poco, coincido con el análisis de Jesús, es decir, tenemos que tener una visión europeísta, luchar en Europa para que precisamente el agua, la transición hídrica, ocupe una agenda prioritaria en las políticas europeas. Y yo creo que estamos en una buena senda porque precisamente en estos años Europa ha vivido ya los fuertes impactos de los fenómenos extremos. En el año 21, y voy a hacer un repaso muy rápido sobre esta situación, en el año 21 y 22 y 23, gran parte del territorio europeo vivió una sequía importante. Fijaros el mapa donde precisamente los países de tipo mediterráneo, donde es recurrente el fenómeno, pues vivían en sequía, pero no vivíamos en la situación más extrema. Sin embargo, en los países centrales, donde la sequía siempre ha sido un hecho marginal, ocuparon un episodio muy central. El norte de Italia, por ejemplo, empezó el año hidrológico con una fuerte sequía, con fuertes restricciones en la Emilia-Romagna. Fijaros en la imagen de los canales de una ciudad que vive plenamente del turismo, como es Venecia, y que acaban el año con fuertes inundaciones y con lluvias torrenciales y evacuación de 13.000 personas en estos mismos escenarios en el norte de Italia. En países como Países Bajos, donde sabéis que las políticas de drenaje han sido lo fundamental, han vivido también importantes episodios de sequía con un impacto sustancial porque de repente se les caen las casas cuando no hay agua en el subsuelo. Alemania vivió una crisis tremenda en los cauces de los ríos que tuvo que ver con su flota, una flota muy importante de navegación en el Rin, que no pudo navegar durante gran parte del año y que finalmente acabaron con una gran inundación en la Baja Sajonia. Bueno, y así podemos seguir hablando. El caso que todos tenemos en mente, la Dana de Valencia, pues la Dana de Valencia se da en un contexto donde la Confederación Hidrográfica del Júcar ya había declarado la situación de sequía extraordinaria, es decir, pasamos de situaciones de sequía a situaciones de inundaciones. Las consecuencias del cambio climático, como bien ha señalado Jesús, pues van a tener situaciones sobre indudablemente climáticas, olas de calor, nivel del mar, disminución de la primavera, pero también van a tener que ver con la necesidad de garantizar la accesibilidad del recurso, la necesidad de una planificación y de una mayor flexibilidad, como ha señalado Jesús. Las leyes de contratación no pueden ser tan difíciles de dar respuesta inmediata a través de estas leyes que imposibilitan la agilidad.
Necesitamos, como bien ha señalado Jesús, más inversión. Necesitamos tener más nociones de renaturalización en nuestras ciudades. Y esto es un cambio también para los operadores. Los operadores vamos a tener que ser, entre comillas, pasar de fontaneros, de ingenieros tradicionales donde llevamos el agua de un punto a otro, a una gestión muchísimo más compleja de la ciudad como ciudades esponjas, ciudades habitables, ciudades que se adaptan al clima, donde el vector agua va a ser tremendamente significativo. Sin duda, creo que tenemos una oportunidad. Sabéis que se está debatiendo la estrategia europea de resiliencia hídrica, que ha habido un informe el mes pasado de la comisaria y que yo creo que es un informe adecuado en líneas generales sobre la naturaleza y el impacto del agua, pero que no reflexiona en tanto sobre la necesidad de crear un servicio eficaz y eficiente en el abastecimiento urbano. Yo creo que ahí el sector, como bien ha señalado Jesús, necesita de alguna manera no ser solo adaptativo, sino también ser propositivo. Y es necesario que hagamos propuestas en esta línea porque, sin duda, no consiste solo en legislar, sino también va a consistir en ser más resiliente y para ello vamos a necesitar indudablemente recursos y nuevas planificaciones. Como veis, le dedica una parte a España, sin duda el tema de la desertificación y un tema muy importante que está sufriendo fundamentalmente los abastecimientos urbanos, rurales, que es el tema de la contaminación y la sobreexplotación de recursos subterráneos. Como sabéis, el mundo rural en gran medida depende de estos recursos y cada vez son más vulnerables a la disposición de este recurso en términos no solo de cantidad, sino también de calidad. Lo bueno, que señala ampliamente la necesidad de actuación sobre los fenómenos claramente de riesgos extremos de sequía e inundaciones. Bueno, indudablemente toda noción científica, política, tiene una noción cultural. Yo creo que debemos de, como sector, tener una visión claramente de que las situaciones tienen solución, que tienen un carácter, que la naturaleza hay que de alguna manera convivir con ella, saber sus procedimientos, adaptarnos a ella y tener una visión de claramente no dejar a ningún territorio ni a ningún grupo social ni económico fuera de esta adaptación. No podemos, indudablemente, ver los periodos de sequía e inundación como una oportunidad de inversión, de rentabilidad solamente financiera. El sector es un sector que debe de invertir y no debe ser especulativo. Y lo que sí debemos de crear son mecanismos claros de cocreación, de debate profundo dentro de nuestros sistemas que nos permitan, de alguna manera, ver cómo el agua en sus términos fundamentales de gestión del recurso va a contribuir a tener una ciudad mucho más sostenible. Y simplifico con las soluciones. Creo que el sector tiene que trabajar en la creación de una ley de ciclo de agua urbana que además solucione estos 7 puntos y algunos más que Jesús ha señalado. Es decir, está claro que hay que eliminar los elementos especulativos que tiene el agua. Es decir, aquí, por ejemplo, se externaliza el servicio no por eficacia, no por eficiencia, sino porque un ayuntamiento necesita dinero y con ese dinero no lo emplea en inversiones, sino que lo emplea en cualquier otro tipo de cosas. Eso crea especulación, no crea adaptación y además somete
somete a una fuerte tensión al sector. Necesitamos mayor información, transparencia, que se establezcan marcos regulatorios, el famoso regulador, que se garantice la inversión, la financiación, se favorezca la adaptación y planificación de los fenómenos extremos y que se cree pues, mecanismos claros de cogestión que permitan grandes consensos entre los diferentes sectores que componen los pueblos y las ciudades, tanto públicos como privados, tanto sociales como empresariales. Y nada más, muchísimas gracias. Pues Luis, muchísimas gracias por adaptarte al tiempo y bueno, pues como bien decía, la preocupación vuestra, principalmente todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la sequía, las inundaciones, esa transición hídrica hacia donde tenemos que ir y la resiliencia hídrica también, como comentaba. Después, en lo que es la mesa redonda, pues tendremos también ocasión de seguir charlando contigo. Gracias, Luis. Bueno, pues continuamos con Domingo Zarzo, presidente de AEDIR. Domingo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por Encantado de tenerte aquí, así que adelante con tu exposición. Te voy a preparar la ponencia. De acuerdo. Vale, para que puedas... Perfecto, adelante, cuando quieras. Pues vamos con ello. Bueno, vamos a hablar de los retos del sector del agua. Bueno, ¿cuál es el mayor reto del agua? Mis amigos, como digo en la nota de abajo, se ríen de mí y me dicen que deje ya de poner esta diapositiva en todas mis presentaciones, pero es que no voy a cansar de ponerla hasta que queden 0 millones. Tenemos 800 millones de personas todavía sin agua potable, 2.200 millones sin un suministro y 3.600 que carecen de saneamiento. Y esto no va a mejorar. Ya sabemos que con el cambio climático va a empeorar la distribución del agua. Y además, el 70% del agua consumida en el mundo se usa para la agricultura y según Naciones Unidas tendremos que incrementar la producción de alimentos entre un 50 y un 70%, lo cual nos lleva a que vamos a necesitar, lógicamente, los recursos no convencionales para aportar esta agua. Bueno, ¿cuáles son los retos globales del agua? Pues la cantidad de agua, ya lo hemos dicho, tenemos la escasez, sequía agravada con el cambio climático, la necesidad de los recursos no convencionales. Por otro lado, tenemos los problemas de calidad, tenemos contaminantes que no es que sean emergentes, que hayan aparecido ahora, sino como se dice, de preocupación emergente, por los que estamos preocupándonos. Microplásticos, los PFAS, que pueden ser un problema incluso en temas de materiales para las membranas de ultrafiltración, etcétera. Respecto a la sostenibilidad, nuestras actividades tienen que ser sostenibles, no podemos mejorar en el agua sin ser sostenibles. Descarbonización, impacto ambiental, pero también el impacto social, que es importante. Toda la industria está inmersa en la transformación digital y, como no, el sector del agua. Tenemos unas necesidades de financiación de la que hablaremos, el tema de la regulación y uno de los mayores retos que también comento siempre, que es el tema de la comunicación. Respecto a los recursos no convencionales, no quiero aburriros con datos, pero aquí tenéis los datos mundiales de desalación y reutilización. La reutilización está creciendo en el mundo más que la desalación a una velocidad más rápida. En España somos, curiosamente, el 5º país en capacidad instalada, tanto en desalación como en reutilización y, por supuesto, primero de Europa. Y con una experiencia amplísima, ya se ha dicho antes, nuestras empresas son número 1 en el mundo y con algunas rarezas como que el 21% de nuestra agua desalada va hacia la agricultura, cosa que es curioso en el mundo donde no representa más del 3%, ¿no? Entonces, bueno, vemos la necesidad de utilizar estos recursos. Respecto a la calidad del agua, pues ya lo hemos comentado. Vemos que tenemos unos retos con los contaminantes que no son nuevos, sino de nueva preocupación, compuestos de preocupación emergente, organocloroados, etcétera. Los micro y nanoplásticos que estamos encontrando en todas las matrices ambientales, metales pesados, que no es nada nuevo, microbiología, etcétera. Y los retos que tenemos pues son la eliminación en origen, hablaré luego un poco de la regulación en ese tema, los sistemas de detección temprana y lo más inmediata posible que deberíamos tener, y ya hay investigación y ya hay empresas dedicadas a ello. Por supuesto, su tratamiento y eliminación, los famosos tratamientos cuaternarios. El otro día me decía alguien y me hizo gracia que no saben por qué usamos eras geológicas para definir etapas de tratamiento, ¿no? Que quedaría mejor tratamientos avanzados, ¿no? Bueno, y luego la regulación, que es otro asunto, ¿no? Bueno, respecto a la sostenibilidad, toda la industria está comprometida con la reducción de su huella de CO2, de ser neutrales en CO2 y, por tanto, debe haber unas inversiones muy importantes en descarbonización. Respecto a la huella de agua, pues es algo que hasta ahora no se había implementado demasiado, pero ahora muchas industrias están con el concepto Water Positive,
Las 40 mayores corporaciones a nivel mundial han dicho que quieren ser water positive antes de 2030 y hablamos de pequeñas corporaciones como Microsoft, Google, Tesla, Coca-Cola, etcétera. Y en la compensación de esa huella hídrica pues va a generar un volumen de incremento del mercado del agua tremendo que puede doblarse en los próximos años. También la conservación del capital natural. Tenemos que saber cómo afectamos al medio ambiente y cómo dejamos ese medio ambiente cuando hemos acabado nuestras actividades. El impacto y la huella social, que cada vez es más importante en todas nuestras actividades. Y, por supuesto, las actividades tienen que ser sostenibles económicamente, si no, no pueden progresar, ¿no? Respecto a la transformación digital, es otro reto, como digo, en el que está inmerso toda la industria y, en este caso, en general, se relaciona más con aspectos de gestión, como el uso de modelos predictivos para saber qué consumos vamos a tener de agua y energía, cómo gestionar los almacenamientos, etcétera. Desgraciadamente, de moda, estamos cada vez más preocupados por la predicción y cómo solventar los efectos de los eventos climatológicos extremos sobre nuestras infraestructuras. El uso de la inteligencia artificial, que está afectando pues a todos los aspectos de la vida, ya no solo al agua. Y luego pues el uso de otras herramientas como los drones, robótica o incluso exoesqueletos para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores en tareas que puedan ser gravosas. Por supuesto, el uso de inteligencia artificial, Big Data y los gemelos digitales. Respecto a la innovación, lógicamente, las empresas españolas no seríamos líderes en el mundo si no tuviéramos unos departamentos y un compromiso con la innovación, ¿no? Y todas las tendencias en innovación en el sector del agua están enfocadas hacia la sostenibilidad. Como veis, pues el tema de la descarbonización, eficiencia energética, renovables y nuevas tecnologías, en calidad del agua, detección y eliminación de microcontaminantes y luego economía circular. Ya no tenemos depuradoras sino biofactorías. Estamos implementando la recuperación de nutrientes, de aguas residuales y lodos. En el caso de la desalación, el brine mining o recuperación de sales y productos químicos de las salmueras o también la producción de energía con salmueras, ¿no? Respecto a la financiación, pues ¿qué necesitamos? Muchas cosas. Necesitamos construir nuevas plantas, mejorar las existentes, el incremento de la reutilización. El gobierno se comprometió en el Real Decreto de Medidas contra la sequía a que fuera el doble antes de 2027, un 20% en lugar de un 10%, que sigue siendo poquísimo a nivel nacional, a pesar de que tenemos regiones con una tasa de reutilización muy alta. Las desaladoras, necesitamos nuevos recursos en ampliaciones, nuevas instalaciones, desaladoras móviles, ya hay adjudicadas algunas ampliaciones y renovaciones de desaladoras. Redes de distribución y almacenamiento, no podemos tener un agua que tiene un precio y que la estemos perdiendo. Inversiones en mantenimiento, inversiones en mejora de gobernanza, participación pública, coordinación entre administraciones. Perdón. La descarbonización de la que ya hablé, transformación digital y la adaptación al cambio climático. Tenemos que trabajar en la resiliencia de nuestras instalaciones, lucha contra los eventos climatológicos extremos, etcétera. Y ya se ha hablado las necesidades derivadas de las nuevas regulaciones, algunas que ya existían, la Directiva Marco del Agua, y algunas nuevas como la Directiva de Aguas Residuales. Según estimaciones de SEOPAN, se ha calculado que en España se necesitan casi 200.000 millones de euros en inversión en infraestructuras de agua, energía, medio ambiente y equipamiento público, y se habla de unos 85.000 millones necesarios para el sector del agua, incluyendo pues 35.000 de los planes hidrológicos, 44.000 en mejora de instalaciones y casi otros 4.000 en medidas de gestión contra la sequía y efectos de la dana. Entonces necesitamos mucho dinero y hay que ver de dónde sale. ¿Y qué barreras y retos tenemos a la financiación? Pues en España seguimos teniendo una carencia de modelos para la participación público-privada y modelos concesionales, y exceptuamos los ciclos del agua. Las desaladoras a nivel mundial, el modelo más típico es la concesión, y en España esto no se produce. Una complejidad administrativa y regulatoria, carencia de infraestructuras, los contratos de operación demasiado cortos que no favorecen la inversión privada. En algunos casos, como las desaladoras, pues a veces la estacionalidad en las necesidades no es lo mismo que necesitamos en verano que en invierno. Muy importante reto de la comunicación, la percepción pública y social. ¿Quién paga la operación y mantenimiento de las plantas una vez realizadas las inversiones y la recuperación de costes a la que nos obliga la Directiva Marco? El tema de los riesgos y responsabilidades en la reutilización y falta de incentivos económicos para su promoción. Respecto a
Voy muy rápido, que debo decir muchas cosas. Regulaciones más recientes que nos afectan al tratamiento de agua, ya las conocéis todas, las directivas de aguas de consumo humano, el reglamento sobre requisitos de utilización de agua que han sido traspuestas en España con el Real Decreto de Criterios Sanitarios de Calidad de Agua y el reglamento de reutilización, la directiva, se me ha movido la directiva de aguas residuales urbanas que nos va a afectar y ya estamos trabajando en ello, y también se está trabajando sobre los reglamentos de lodos de depuración. Y luego hay otras más relacionadas con materiales, productos químicos, los PFAS, residuos y las directivas de sostenibilidad, de las que quería hacer un pequeño comentario también. Respecto al Real Decreto de Reutilización, ya lo conocéis todos, no os voy a decir nada nuevo, pues hay distintas novedades, se amplían los usos, hay unos criterios de calidad más estrictos, gestión de riesgos, que es muy importante y se están haciendo los manuales de gestión de riesgos, un fomento de la reutilización, hay que promoverla, y simplificación de trámites. Y una novedad en la que a lo mejor no habéis reparado, pues es que el Real Decreto abre la puerta a la posibilidad de financiación de infraestructuras por medio de empresas en las que esta financiación vaya incluida en sus estrategias corporativas de sostenibilidad. Estamos hablando del modelo de compensación de huella hídrica, water positive, etcétera. Y asimismo la responsabilidad ampliada del productor, que implica la financiación de tratamientos por empresas responsables de generación de vertidos y fabricación de productos, como la industria farmacéutica o la de cosméticos, lo cual pues nos lleva a nuevas fuentes de financiación. Muy rápidamente, yo particularmente no soy muy optimista con los aspectos de sostenibilidad en la actual. No son buenos tiempos para la sostenibilidad a nivel mundial. De hecho, pues las directivas de Corporate Sustainability Reporting de la Unión Europea y de Due Diligence, que eran, yo creo, revolucionarias, porque implicaban que cualquier empresa de fuera de la Unión Europea tenía que cumplir con los estándares de sostenibilidad de la Unión Europea, incluso toda nuestra cadena de valor. Pues dadas estas nuevas tendencias, con la propuesta Omnibus, pues se han recortado un poco las expectativas, se han bajado un poco los requerimientos en pro de la competitividad de las empresas, que yo defiendo también, lógicamente. Está claro que las empresas europeas tenemos que ser competitivas, pero bueno, se rebajan un poco las expectativas que habría sobre este tema, ¿no? Y luego el reto de la comunicación, pues importante. El agua solo noticia cuando hay sequía o hay inundaciones. Muchos titulares de agua son imprecisos, inexactos, cuando no se dicen cosas que no son ciertas. Y entre todo el sector tenemos que hacer campañas para promover el uso de los recursos no convencionales. Desde AEDIL lanzamos la campaña Las 10 certezas de la desalación y estamos preparando una campaña similar para la reutilización. Por supuesto, hay que despolitizar el agua, es un arma arrojadiza siempre entre los partidos, lo cual no es deseable. Y luego tenemos medidas como seguir prohibiendo la reutilización directa potable, que sigue apareciendo en todas las leyes sucesivas, pues solo redunda en transmitir a la población la creencia de que el agua reutilizada no es segura, una cosa que es cierta. Y ya para finalizar, noticia de ayer, el Gobierno aprueba el Real Decreto que crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Enhorabuena, pero ¿para cuándo haremos esto mismo con el agua? Y ese es el reto que os lanzo. Y con esto finalizo, creo que tiempo a toda velocidad, pero lo conseguí. Pues muchas gracias, Domingo, por ajustarte al tiempo. Y resumiendo, pues como decías, un poco nos has hablado de cantidad de agua, de la calidad de esos emergentes y microcontaminantes que vamos a tener que tratar, de sostenibilidad, de transformación digital y de I+D+I, de financiación, de regulación y, como me decías, de la comunicación, que también os preocupa bastante. Después en la mesa redonda tendremos la ocasión de seguir conversando sobre estos temas. Gracias, Domingo. Gracias. Continuamos con Juan José Denis, presidente de ASA Andalucía. Juan José, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, José Miguel. ¿Qué tal? Estupendo, pues adelante cuando quieras con tu intervención. Vale. Mis compañeros han estado hablando de exigencias. A mí me toca hablar un poquito de planes de estímulo, ¿vale? Algo más positivo, ¿no?, que nos trae Europa, ¿no? Los PERTE son planes de estímulo y de transformación, ¿vale? En concreto, el PERTE del agua es para la digitalización. Básicamente, nos van a dar dinero para que nos hinchemos de trabajar, ¿vale? Nos lo han publicado, nos hemos lanzado todos a toda velocidad, pero transformación económica y digitalización son dos términos, para mi gusto, un poquito demasiado amplios, demasiado abstractos para guiar el esfuerzo tan grande que vamos a hacer. Entonces, me gustaría
aprovechar esta intervención pues, por arrojar un poquito de luz sobre qué camino, es decir, qué camino parece que si nos están estimulando hacia dónde quieren que vayamos, ¿vale? Para lo cual quiero contar 3 cosas fundamentales. El enorme papel que tienen los estados modernos hoy en día en difundir y en acelerar la tecnología, que es que no nos damos cuenta de lo importantísimo que es. En concreto, el PERTE de digitalización del agua, mi impresión es que pretende acelerar una tecnología en concreta que Domingo la ha puesto en uno de sus transparencias, y que en Andalucía, pues este PERTE de digitalización nos lo estamos tomando en serio porque la verdad es que los resultados a nosotros nos merecen la pena especialmente. Lo lógico es pensar que una buena tecnología se adopte de inmediato. Claro, uno imagina que si uno se dedicaba a copiar libros en Colonia en 1450 a mano, ¿vale? Y de pronto te están llegando libros de Maguncia, que se llama, que ellos lo llaman, los alemanes le llaman de otra manera, pero para los españoles esa ciudad se llama Maguncia. Te están llegando libros como churros de la competencia, pues tú directamente investigas a la competencia y adoptas la tecnología, ¿vale? Vas allí, espías a Gutenberg, qué es lo que está haciendo Gutenberg, y sobre la marcha adoptas esa tecnología. Pero lo bueno de la tecnología de la imprenta es que se ve muy bien cómo se fue adoptando, porque se conocen cuando en cada una de las ciudades se publicaron los primeros libros, ¿vale? Bueno, pues en la ciudad de Colonia, a 180 kilómetros de Maguncia, tardaron 14 años en comprar la primera imprenta. En Londres tardaron 25 años, ¿vale? El récord lo tiene la isla de Tahití, ¿vale? Donde la imprenta llegó 365 años más tarde, ¿vale? Que ya les vale a los tahitianos copiando libros a mano durante 365 días al año. Esta anécdota la cuento porque no es la tecnología ni se difunde ni evoluciona de forma tan rápida como desearíamos, ¿vale? Por eso los estados modernos invierten una enorme cantidad de esfuerzo en promocionar, en difundir las nuevas tecnologías que se van viendo que van funcionando. O sea, no podemos dejar que eso se haga solo, sino que promocionamos mucho la tecnología. En este caso, yo creo que lo que nos están pidiendo cuando hablan de digitalización es que adoptemos una tecnología que viene derivada, que ya está muy madura, de la que hablamos mucho en 2010 y que ya es una realidad y que viene derivada de otras tecnologías que han mejorado muchísimo estos años. Entonces ya está totalmente madura. Las tecnologías que han evolucionado mucho durante estos años han sido las baterías. Las baterías ahora duran 5 veces más que antes y cuestan una centésima parte. La miniaturización ha conseguido cada vez son más pequeños, cada vez gastan menos electricidad, ¿vale? Todos los equipos electrónicos cada vez duran más con menos batería, ¿vale? Y además han conseguido también que con esos equipos electrónicos cada vez más pequeños se puedan hacer comunicaciones que atraviesen paredes, que atraviesen sótanos y que lleguen a las redes de telecomunicaciones con mucha facilidad. La unión de la mejora de todas esas tecnologías lo que ha conseguido es que ya hoy en día sea una realidad este término antiguo que es el Internet de las cosas, ¿vale? El Internet de las cosas se le dio mucha atención hace unos años, pero ya es que está totalmente maduro, ¿vale? Ahora mismo estamos muy pendientes de la inteligencia artificial porque es maravillosa. Antes estuvimos con el Big Data, pero antes de eso estuvimos con el Internet de las cosas, que es la noción de que vamos a ser capaces de por todo el territorio, vamos a ser capaces de conectar
todas las cosas que nos afectan y llevarlas a un ordenador y poder controlarlas mejor. Y la realidad es que ya funcionan. Por ejemplo, a mí nos ha pasado en Málaga, conocerán ustedes que el otro día hemos tenido un río que se ha comportado con carácter, ¿vale? Y nos hubiera hecho falta haber medido bien el nivel del río en todos sus puentes, ¿vale? Pues le dije a mis compañeros el otro día, oye, mira, deberíamos poner un medidor de nivel, aunque esto no se va a usar mucho, pero deberíamos poner un medidor de nivel en cada uno de los puentes. Y me miraron y me dijeron, vale, lo tenemos en cuenta y vamos a tirar. Eso antiguamente, eso hace 10 años era imposible, ¿sabes? Para poner un medidor de nivel debajo de un puente en un río es que había que traerse un cable, había que poner una antena más grande que una sartén y había que poner un cuadro eléctrico que todo el mundo llama un monolito, porque es que es un monolito, como el de 2001, una odisea del espacio. Entonces, ya eso no es así. Ahora tú compras un aparato, lo pones debajo del puente, le das a on y sale andando. Es que es una revolución y ya eso sí funciona, ¿vale? Antes era una idea muy atractiva, pero ahora ya sí funciona. Y entonces a las empresas de agua lo que nos están pidiendo con este PERTE es que, entre otras cosas, hagamos el Smart Metering, que se decía, o las Smart Cities, ¿vale? Que todos los medidores de todos nuestros clientes pues estén digitalizados, comunicados de forma continua, de tal forma que ellos puedan revisar su consumo, avisar de fugas, avisar de averías. Nosotros, a su vez, poder gestionar mejor la red, ¿vale? Poder hacer sectores más pequeños y más sectores y poder gestionar mejor la red para tener aún menos pérdidas. Y ya te digo, todo este tipo de medidores en el campo que nos ayudarán a ser mucho más eficientes y a no tener que disponer de tantos recursos naturales. Y siempre mirando con el reojillo a nuestros primos los agricultores, ¿vale? Porque toda la modernización de los regadíos es que nos va a traer una cantidad de ahorros de agua que nos va a beneficiar a todos. Va a ser el Internet de las cosas de regar, ¿vale? Y yo creo que nos iremos nosotros primero si triunfamos, que seguro que sí, irán nuestros primos y amigos, irán después. Veréis, desde Andalucía específicamente, como sabéis, estamos en plena sequía o saliendo de esta sequía, y en esta sequía nos hemos dado cuenta que la combinación de agua y luz solar, de agua y luz, pues es necesaria para la industria del turismo, ¿vale? Que la combinación de agua y luz es necesaria pues, para la industria agrícola y ganadera. Y ahora, últimamente, también nos estamos dando cuenta que la combinación de agua y luz es necesaria para la industria del conocimiento. Y es que tanto a los turistas, a las plantas, a los animales, a los banqueros, a los informáticos y a los abogados, a todos les conviene la luz y el agua, ¿vale? Y si tienes luz y tienes agua, los atraes a todos y de ahí traes a los empresarios y se va formando un círculo de mucha riqueza. Por eso, para nosotros, el asumir el reto de este PERTE en Andalucía es especialmente importante. En fin, ya me queda poco. Empecé diciéndoles que son los gobiernos los que aceleran la difusión de la tecnología y también la evolución de la tecnología ayudan mucho y estimulan mucho esa difusión. También que para mí el PERTE del agua es un esfuerzo para que difundamos, para que pongamos ya en marcha el Internet de las cosas en nuestro sector, que es una tecnología que suena vieja, pero que es que ahora es realmente cuando ha madurado y que en Andalucía, pues, cada gota que ahorremos de ese agua, pues tendremos un turista o un litro de aceite o vendrá un abogado de Estocolmo gracias a ella. Por eso,
En este caso, de lo que estamos tratando es de estímulos, ¿vale? Y de difusión de la tecnología. Y la difusión de la tecnología es importante y por eso, pues también, José Miguel, tu plataforma es importante porque me imagino que si un copista de Tahití, ¿vale? Hubiera asistido a una sesión como esta, pues habríamos tenido a lo mejor un Cervantes de Tahití, ¿vale? Que estuvieron muy tranquilos. ¿Vale? Con lo que muchas gracias por todo y 12 minutos clavados. Estupendo, presidente. Pues muchas gracias. Nos has hablado de planes de estímulo y digitalización. Nos has comentado también ese PERTE y esa transformación digital, la aceleración de la tecnología. Nos has hablado de batería, de miniaturización de los sistemas, del Internet de las cosas. Y todo ello también contando siempre, como bien dices, con agricultores y con el regadío que en vuestra tierra no nos podemos olvidar, y energía y agua para finalizar. En la mesa redonda tendremos la oportunidad de seguir charlando contigo, Juan José. Muchísimas gracias. Bueno, y ya para finalizar le doy paso a Agustí Ferrer, que es el director general de Aquaespaña. Agustí, muy buenos días, bienvenido. Un placer tenerte también aquí. Activa, por favor, el micrófono. Perfecto, adelante. Perfecto, muchas gracias. Un placer por mi parte estar aquí con vosotros y todos los compañeros de mesa. Voy a intentar ser un poco complementario a lo que han dicho, comparto los retos comentados y voy a intentar dar un poco de complementariedad, sobre todo porque han hablado los operadores y las grandes empresas vinculadas a infraestructuras importantes de desalación y reutilización. Yo desde Aquaespaña, pues como asociación que ya llevamos 40 años en el sector, ¿no? Y especialmente en temas de soluciones para análisis, tratamiento y control, y muy especialmente en 4 ámbitos, que como sabéis es el agua industrial, agua en industrias, en entornos habitables, sean urbanos o no urbanos, y tanto para temas de potabilización como aguas residuales. El Oreca, muy importante cada vez más con todo el tema del agua filtrada para consumo. Y después la Legionela voy a intentar dar un poco, pues un marco un poco complementario, porque no solo son las grandes infraestructuras, sino que también hay otras cosas que son importantes. Y voy a intentar centrarme en esto. Antes de entrar en los retos propiamente, hago una mención muy breve a lo que serían la caracterización del sector privado en este año 2024, para que un poco se sepa de dónde partimos y entender mejor esos retos que identificamos, ¿no? Nosotros en Aquaespaña, como muchos sabréis, cada año hacemos un barómetro sectorial y con ello pues, nos permite ver cómo ha ido el sector en el año en cuestión y la previsión para el siguiente. Este año, en enero, presentamos el barómetro del año 2024 y hay datos muy positivos, tanto para el 2024 como para el 2025. Por ejemplo, el 91% de las empresas mantuvo o aumentó su facturación y un 71% aumentó esa facturación, y de media los miembros de Aquaespaña aumentaron la facturación un 16%. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Además, lo hicieron de manera saneada, en tanto que fueron rentables, y prácticamente 1 de cada 2 mejoró márgenes, ¿no? Por esto es un tema importante ver pues cómo estamos. Y esto también tuvo una implicación importante en un indicador que es el empleo. Realmente las plantillas aumentaron un 13% de media, por lo tanto un sector que crece económicamente pero que también crea empleo, y esto es importante. Todo esto configuró un índice de confianza empresarial de 82 puntos en 2024, que esto, los que sepáis un poco los números que ofrece el Instituto Nacional de Estadística con los sectores agregados, es muchísimo más que cualquier otro sector. Y para el 2025 estábamos en 83 puntos, por lo tanto, unos números muy, muy positivos, es decir, el sector ve con positividad el futuro. Y en este 2025 lo que se veía es que 8 de cada 10 empresas esperaban mejorar su facturación, 1 de cada 2 mejorar su rentabilidad y menos de un 10% esperaba tener un 2025 peor que un 2024. Por lo tanto, la foto es muy positiva como tal, pero el barómetro también pregunta por retos, y ahí es donde aparecen 3 retos especialmente importantes que se deben gestionar para que esa buena foto, digamos, futura realmente sea posible. Y básicamente salían 3 grandes retos. El primero de todo, la adaptación a la nueva legislación, adaptación a nuevas leyes, y después voy a hablar un poco de esto. El segundo tema, el personal, el talento, entendido como tanto captación como gestión. Y después también mencionaré algún tema de esto. Y finalmente el tema del tercero importante era el incremento de los costes laborales, que esto se añade al tema
del talento, ¿no? Si es difícil conseguir gente y retenerla, además nos ponen más impuestos para esto, por lo tanto esto es un añadido. En el tema de la adaptación a las nuevas leyes es el gran problema, el principal reto que se pone y ha salido mencionado en buenas partes. Yo creo que esto lo que nos dice en primera instancia, a ojos como mínimo de una asociación empresarial, pero debería ser también de una empresa, es que las asociaciones empresariales son vitales ante esta situación. Es decir, hoy hay un montón de leyes, cada vez aparecen más y marcan las reglas del juego de negocio, es decir, cómo ese negocio va a poder ser válido o no, o incluso si va a haber negocio o no va a haber negocio. Entonces, esto para empresas privadas y si son pymes, que es la mayoría del tejido empresarial del país, esto es vital. Y si no hay asociaciones empresariales que representen sus intereses, que defiendan ante la administración pública una legislación que sea razonable, que se entienda, esto ha salido antes también, que se entienda la legislación. Hay muchísimas leyes que o bien son ambiguas o bien directamente no se entiende lo que dice y por lo tanto esto genera una situación de inseguridad jurídica muy importante, lo cual en España mismo ha obligado que haya habido alguna rectificación de algún Real Decreto a muy breve tiempo de haberse publicado por esos temas, ¿no? Esas cosas hay que cuidarlas porque esto para las empresas les genera unos enormes problemas y ese hace que sea el principal reto para las empresas. Cada vez tenemos más leyes generalistas, sectoriales y todo esto es importante. Cuando se cambian leyes, hemos visto, antes lo comentaba Domingo, algunos cambios legales, etcétera, a veces se cambian leyes en alguna otra ley, de tal forma que para saber sobre un tema tienes que ir a varias leyes, ¿no? Se debería poder tener textos refundidos automáticos, porque si no esto genera también muchísima complejidad. Y la legislación, un gran reto importante es conseguir que la administración pública haga leyes donde se centre especialmente en el qué y no en el cómo, en el sentido de eso es lo que tenemos que conseguir, el cómo ya se sabrá en función del estado de la técnica del sector, porque la legislación lo que debería hacer siempre es permitir la máxima explotación de todas las potencialidades que ofrecen las soluciones en el estado de la técnica que hay del sector y a la vez que fomenten la innovación, porque si no, esto es un grave problema. No puede ser que hayan soluciones que se puedan aplicar en otros países con garantías, por supuesto, y que en un propio país a veces esto no se puede hacer. Esto es una cosa que es importante y esto es el gran reto que sin duda tenemos. A esto se le añade una complejidad más, que es el tema de que en España tenemos varios niveles de administración pública con competencia legisladora, lo cual hace en algunos momentos que tengamos 17 mercados. Si además hay alguna cuestión que depende de ordenanzas municipales, entonces esto ya se multiplica exponencialmente. Pongo un ejemplo importante, cuando se habla de ahorro de agua, etcétera, una de las cosas importantes es que esto llegue a las personas a nivel individual, ¿no? Cuando se habla de comunicación, pues es importante que esto llegue también a las personas. Hay un elemento muy importante que favorece que haya un comportamiento en el tema de optimización del uso del agua, que es el tema del aprovechamiento del agua en edificios, como puede ser, por ejemplo, todo el tema de aprovechamiento de agua de lluvia, reciclaje de aguas grises. Pues hace más de 10 años, Acuaspaña, con un ayuntamiento en España, publicó la primera ordenanza municipal en ese tema, ¿no? Ahora sale el Ayuntamiento de Barcelona para hacer una ordenanza municipal. Durante 10 años ha sido muy difícil que muchos municipios hayan legislado ordenanzas municipales en esto, cuando era un tema muy importante. Ahora que una gran ciudad hace esto, pues otros se van a subir al carro. Pero no puede ser que tengamos que esperar a veces tanto tiempo para que hayan ciertas olas importantes en cosas tan importantes como es el ahorro de agua en edificios, con soluciones que ya están testeadas desde hace muchísimos años. Y esto es una cosa que es un reto, yo creo que las empresas pues la tienen y tenemos que forzar, impulsar que la administración pública pues haga esas leyes comprensibles, viables para las empresas y que realmente pues todo ese reto de adaptación sea lo más fácil posible, porque hoy realmente es un reto alto en dificultad, en complejidad y esto genera costes que, como sabemos, pues muchas veces no se puede traducir al precio final del cliente. Por tanto, adaptación de legislación, primer gran problema o reto, y después el tema del talento, tanto captación como gestión. Esto es muy importante porque nosotros sabemos que hay empresas, en 2024 pasó y pasará en 2025, que están renunciando a proyectos por falta de personal. Y esto es un problema, primero, porque los que renuncian lo están haciendo por un tema de no comprometer su prestigio. Es decir, son empresas serias que no hacen cosas que no pueden abordar para no comprometer su prestigio. Pero esto tiene otra cara de la moneda y es que esto hace que otros que tienen pues dudosa, digamos, reputación
puedan entrar en determinados proyectos. Y esto puede generar externalidades profundamente negativas. Por lo tanto, estamos perjudicando, o es un reto que perjudica a aquellos que son más solventes y que puede favorecer a aquellos que lo son menos. Esto hay que vigilar de manera importante. A la vez, es difícil conseguir gente, pero también es difícil gestionarlos, y especialmente esto me quiero detener aquí porque es una cosa que muchas veces pasa desapercibida, porque centramos mucho el tema de inversiones y gobernabilidad, que es súper importante, pero al final las empresas tienen que implementar esto, proveedores, etcétera, ¿no? La gestión del talento es un gran reto y muy especialmente en los jóvenes, lo que se llama la generación Z. Esto es uno de los gravísimos problemas y retos que tenemos, porque tienen básicamente, evidentemente hablo de manera general, unas expectativas que no son realistas en los puestos de trabajo y a la vez una cultura del trabajo que frecuentemente es problemática para el logro de los hitos empresariales. Recientemente se han publicado estudios sobre estos en los cuales se demuestra que 1 de cada 4 directivos evita contratar gente de esta generación. Estamos hablando de los que nacieron entre el 97, 2010, 2012. Por lo tanto, recién graduados básicamente. 1 de cada 4 no quiere a esta gente. Pero lo más fuerte es que la mayoría, según unos estudios últimos de Resume Genius, la mayoría de los profesionales de recursos humanos que pertenecen a la generación Z evita contratar los propios de su propia generación. Por lo tanto, cuidado con esto. El 60% de las empresas que contrataron a algún Z lo despiden esencialmente por falta de motivación, mala organización o bien malas habilidades comunicativas. Es decir, temas soft, no propiamente hard. Por lo tanto, esto es muy importante y es especialmente importante, un reto empresarial especialmente importante, si le añadimos aquí una cosa que ha salido ya, que es el vector de la digitalización, el driver que tenemos en digitalización. Todo lo que supone digitalización supone tener unos personal que hace años no estaba en el sector del agua. Y por lo tanto significa tener gente de IT, significa tener matemáticos, etcétera, etcétera. Que es un perfil de profesionales que cuando están estudiando no piensan en el sector del agua como un sector de destino. Y en realidad hay otros que los prefieren mucho más, ¿no? Por lo tanto, hay un reto importante de conseguir personas con el talento adecuado para que hagan a esas cosas, ¿no?, que nos puede permitir una mejor legislación, una mejor financiación, pero sobre todo también retenerlos. Y esto es algo tremendamente importante en el que creo que tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo evidentemente las empresas privadas, pero a nivel de sector es importante que tengamos presente esto. Por lo tanto, para resumir rápidamente, el primer gran reto que aparece en los datos es el tema de la adaptación a la nueva legislación. Esto es clarísimo. Gestión de talento, vital. Y, por supuesto, posicionar en la sociedad la importancia de este sector, porque si posicionamos la importancia de este sector seguramente podremos impactar mejor en todo lo que hace referencia a una mejor legislación, y ahí incluyo también temas de financiación, obviamente, y también un mejor talento, ¿no?, y que pueda venir, que eso es tremendamente importante. Y para esto, pues las asociaciones empresariales son vitales, ¿no? Y por eso yo pues invito siempre a las empresas que todavía no están, pues que miren cuál es su asociación por perfil y que estén, porque esto es vital para que realmente las empresas puedan funcionar y el sector pueda prosperar, que es el interés de todos. Muchas gracias. Agustí, pues muchísimas gracias. Os felicito por ese barómetro sectorial que decías que ha salido muy positivo y por ese aumento de la facturación. Y como decías en vuestro caso, 3 grandes retos: la adaptación a la nueva legislación, la gestión del talento, que ahora hablaremos en la mesa redonda, y el incremento de los costes laborales, que si te parece también los comentaremos. Así que, si os parece, pasamos a la mesa redonda. Os voy a pedir a todos, por favor, que activéis el micrófono. Muchas gracias por esta presentación que habéis hecho cada uno de vosotros. Y si os parece, yo me gustaría empezar con Jesús y comentarle lo siguiente. Jesús, ¿crees que vamos a tener capacidad de atender a la gran cantidad de disposiciones que nos están llegando desde Europa? ¿Y cómo crees que debemos coordinarnos, administraciones, entidades, empresas, etcétera? No. Yo creo que las directivas que están llegando de Europa... bueno, primero quiero felicitar al resto de miembros de la sala, porque yo creo que la exposición de cada uno ha sido brillantísima y coincido plenamente en todo lo que han comentado. Pero lo que nos está llegando de Europa tiene un problema fundamental, que es el tema de los plazos. O sea, en Europa se legisla bajo la idea del café para todos y con poca atención a las situaciones de cada territorio.
yo creo que los plazos, desde luego, no vamos a llegar de ninguna de las maneras. Por ejemplo, hay un tema en el que el Ministerio tenía que haber recogido información para definir un nuevo indicador de eficiencia hidráulica y desde el 31 de marzo no llegamos. O sea, claro. y esa ineficiencia en los plazos se ve en todos los sitios, ¿no? Yo creo que deberíamos, desde el gobierno español, desde el Ministerio, se debería ser mucho más beligerante con los plazos que Europa nos está asignando, porque va a ser difícil que podamos asumir esos plazos que se hablan. Y al respecto de lo que había comentado mi buen amigo Luis Baviano sobre la externalización por la especulación, yo querría matizar una cosa en la que también coincidimos, creo, Luis y yo, es que en el tema de los cánones, que evidentemente el dinero del agua tiene que ir para el agua, eso está más que claro, no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que a veces la externalización, en caso de ayuntamientos pequeños, no se hace por especulación, sino que se hace por falta de capacidad, ¿no? Y a veces sí se puede conseguir algunos niveles de eficiencia gracias a la externalización. Yo creo que este es un punto en el que Luis y yo a lo mejor discrepamos un poco, ¿no? Pero en general yo querría matizar eso porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, que a veces los ayuntamientos hacen un uso espurio del dinero del agua y hemos conocido, ¿verdad, Luis? Tú y yo casos flagrantes de este tema, pero que la externalización muchas veces sí viene acompañada de una incapacidad de los municipios de gestionar el agua y entonces tienen que recurrir a otros medios, externos, ¿no? Solamente matizar ese detalle. Luis, por dejarlo claro, necesitamos inversión y tenemos mecanismos perversos que de alguna manera impiden que esa inversión se produzca. Es decir, los cánones tienen que ser finalistas. Claro. El reto tiene que ser que tengamos mecanismos de financiación que nos permitan en un breve tiempo poner recursos encima de la mesa en un sector que precisamente es urgente su aplicación. En fin, no es un debate de otro tipo. Perfecto, Luis. Pues gracias, Jesús. Voy precisamente contigo por mantener un poco el orden. Luis, para EOPA, la gestión de la sequía, como bien sabemos, también desde Aguas Residuales, que hemos publicado bastante contenido vuestro, os ha ocupado a todo el equipo gran parte del 2024. Habéis preparado varios informes trimestrales y estáis muy al tanto de la sequía. ¿En qué punto nos encontramos tras la lluvia y cómo debemos afrontar lo que nos queda de año, Luis? Bueno, la situación ha mejorado. De hecho, estamos preparando el último informe y lo hemos parado para hacer el balance llevamos tres borrascas seguidas, se presenta una cuarta, hay incluso escenarios que dicen que las próximas 4 semanas va a seguir lloviendo. Hay incluso esos escenarios, con lo cual la situación de sequía, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, en la semana pasada se reunió la comisión de desembalse, fijó una reducción en las dotaciones de un 50% en el sector agrario y yo creo que a día de hoy esa medida ha caído sustancialmente. Es decir, vamos a gozar de un año normal porque estamos por encima del 50%. Lo que sí es verdad que el análisis de la sequía, como bien ha señalado Juanjo, nos tiene que dar lecciones por aprender y lecciones aprendidas. Y yo creo que esa es la base de este tipo de informes. Y fundamentalmente, recordar, tenía en la presentación tenía un mapa de impacto de la sequía en abastecimientos en Andalucía. Y teníamos un importante número de municipios que estaban afectados de alguna manera por restricciones. De ese número de municipios afectados por restricciones, había muchísimos casos que tenían que ver con problemas de calidad del agua y problemas de falta
de inversiones y de profesionalización, como ha señalado Jesús, en el ámbito rural. La propuesta de ejes a resaltar, hay un punto de trabajo que es vital: la creación de sistemas supramunicipales que sean resilientes. Es imposible la atomización del sector. El mundo rural no va a tener solución si no logramos crear sistemas supramunicipales que de alguna manera garanticen eficacia y eficiencia. Y además que atraigan a un sinfín de profesionales en un mercado laboral complicado, como nos ha enseñado el compañero, para que de alguna manera estos territorios, que son un porcentaje amplísimo de la península ibérica, tengan futuro. Claro. Pues gracias, Luis. Voy con Domingo porque no quiero perder tiempo y que nos dé tiempo a darle una vuelta a todos. Domingo, la nueva directiva y el nuevo reglamento de reutilización. Un par de detalles. Nos exigen el uso de tratamientos cuaternarios en nuestras edades. ¿Cuál es la situación actual de nuestras instalaciones y crees que vamos a poder llegar a tiempo, como le preguntaba también a Jesús? Y otro punto importante, ¿crees que el nuevo reglamento aumentará la demanda por parte de regantes y de usuarios de esta agua? Vale, bueno, respecto a la primera pregunta, hemos estado hablando también estos días de temas de financiación. Nuestras depuradoras están preparadas, pero va a haber que hacer importantes inversiones. No sé, alguien creo que hablaba el otro día de algo así como 35.000 millones. Y el tema es que llegamos tarde a todo y también cuando se hablaba en el Real Decreto de medidas contra la sequía de doblar la capacidad de reutilización en España y pasar del 10 al 20% antes de 2027, pues que estamos ya nos quedan solo 2 años, ¿no? Entonces llegamos tarde a casi todo. Y luego hay que ver cómo financiamos todo eso. Es que estamos hablando de unas cantidades de dinero muy importantes, habrá dinero europeo, habrá que subir el canon, etcétera, pero volvemos al viejo problema de siempre, la recuperación de costes y el precio del agua versus el coste del agua, ¿no? O sea, sabemos que las tarifas en España son muy bajas, están infradimensionadas y no cubren con estos costes. Entonces, yo creo que el mayor reto es ver cómo financiamos todo esto. Tecnología hay y las empresas españolas estamos preparadas para hacer lo que haga falta, ¿no? Pero el problema va a ser de financiación. Y respecto a si el nuevo Real Decreto va a promover el uso del agua reutilizada, se supone que es uno de los objetivos, se supone que uno de los objetivos es promover el uso de la reutilización y multiplicarlo. Pero no sé si algunas exigencias que son, por ejemplo, todo el tema del manual de gestión de riesgos, pues no pone fácil la aplicación, el tema de las responsabilidades entre el que trata el agua, el que hace el terciario, el usuario y todo lo que pasa en medio complica bastante la gestión de toda del agua reutilizada. Entonces, bueno, sí, habrá que hacer campañas. De todas formas, yo creo que, por ejemplo, los usuarios como los regantes saben que necesitan esa agua, igual que el agua desalada, la han incorporado a sus modelos de gestión y su planificación y yo creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? Yo insisto, por otro lado, también en el tema de esa prohibición para agua potable. No es que necesitemos ahora mismo el agua reutilizada para beber, ¿no? Pero quizá llegue el momento, ¿no? Y seguir prohibiéndolo como si fuera algo peligroso y arriesgado, pues no da una muy buena imagen. Pero sí, los usuarios, por supuesto que van a querer agua reutilizada igual que desalada. El problema del agua reutilizada es que es un agua limitada, que se limita al agua que tienes residual, ¿no? Sin embargo, la desalación pues es un complemento que es inagotable, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo, primero que todo, aprovechemos hasta la última gota de agua, seamos eficientes, no perdamos agua en redes, y luego reutilizamos la última gota de agua y cuando nos lleguemos complementemos con desalación. Efectivamente. Gracias, Domingo. Voy con Juan José. Juan José, el PERTE de digitalización del agua, comentabas que está acelerando de forma clara la sostenibilidad hídrica en Andalucía, o que lo puede hacer. ¿En qué punto estáis y cómo ASA está contribuyendo al desarrollo del PERTE? Haznos un mapa general rápido de Andalucía, de qué se está haciendo, qué queda y cómo estáis vosotros desde ASA aportando valor. Bueno, en Andalucía el PERTE de digitalización ha llegado justo en el momento adecuado, porque
estamos todavía recuperándonos del susto de la sequía, ¿vale? Yo creo que me he convertido en mi abuelo, ¿vale? Mi abuelo, que era un señor grave y era prudente, y yo siempre he sido más exuberante, ¿vale? Y claro, es verdad que cuando uno pasa épocas duras, pues va cambiando, ¿vale? Entonces, bueno, pues el PERTE, ya os digo que es otra forma de pensar. De lo que se trata es de aplicar las nuevas tecnologías a la gestión del agua para ser aún más eficientes. Somos bastante eficientes, pero tenemos que ser aún más eficientes. Y, desde luego, ninguno de los que hemos vivido esta sequía vamos a dejar de hacer más que luchar porque eso sea así, porque lo hemos estado viendo en los últimos meses y en los últimos años, lo importante que ha sido, de verdad, ser capaces de extraer de necesitar la menor cantidad de recursos. Es verdad que también podremos disponer de más recursos, pero, como dice Domingo, lo suyo es aprovechar hasta la última gota primero, y para eso estamos hinchándonos ya de currar. El PERTE ya sabéis que tiene que es estupendo, pero necesita mucha documentación, necesita mucha burocracia. Hay unas plataformas digitales que hay que conocerlas y hay que quererlas, porque son difíciles de manejar, y estamos todos a tope con ellas, y no sé si necesitaremos aumento de plazo, pero nosotros estamos trabajando como si no lo fuera a ver. Perfecto, Juan José, gracias. Sí, adelante. Sí, sobre esto que acaba de comentar Juanjo, yo querría poner encima de la mesa un tema, y se lo hemos dicho al Ministerio en varias ocasiones. Ahora se abre parece ser que se va a publicar una nueva convocatoria del PERTE con una dotación de unos 700 millones de euros. Sería conveniente dos cosas. Uno, que se contemplase la posibilidad de que parte de esa estructura, ha dicho a Domingo hace un momento que el dinero que se pierde en la ineficiencia de las infraestructuras, y el PERTE no contempla siempre estas inversiones, y es necesario. Podemos medir la eficiencia, el agua que se pierde en las tuberías, pero si no mejoramos las tuberías vamos a seguir midiéndola una barbaridad. Y segundo, claro, la fórmula financiera que el Ministerio parece, o Europa tiene previsto, es a través de unos préstamos a través del ICO. Yo creo que la respuesta del sector, por lo menos de los operadores, a ese tipo de financiación no va a ser muy entusiasta, porque las condiciones del ICO creo que están muy por encima del mercado. Por lo cual, esos dos temas debería revisarlo el Ministerio e intentar apretar en Europa. Efectivamente. Agustín, voy contigo. Antes me has dejado bastante preocupado por el tema de la gestión del talento, por esos datos que nos has comentado, lo habíamos hablado también fuera de cámara. ¿Cómo crees que podemos retener dicho talento en nuestras empresas, mejorar su captación? Y también una pregunta importante, ¿cómo crees que podemos hacer atractivo nuestro sector para estas nuevas generaciones, que por lo que comentabas parece ser que no es demasiado atractivo? Cuéntanos, Agustín. Es complejo esto. El tema de problemas de talento, no somos el único sector, pero sí que es verdad que cuando tú estás en un sector donde los drivers de funcionamiento son diferentes a los típicos, y ahora aquí tenemos sobre todo el tema de digitalización, incluso comunicación, que no son dos elementos que en el sector han tenido especialmente relevancia, pues tienes un reto adicional, que tienes que captar una serie de gente que no pensaba en ti. Entonces, esto es lo primero. Entonces, ¿cómo podemos hacernos, digamos, más sexys a la sociedad, ¿no? Yo creo que es, como salía en la mesa, sobre todo, poner en valor la importancia de este sector, y que este sector, debido a su importancia y externalidad, es un sector que tiene, digamos, continuidad. Es decir, no va a ser un sector de burbuja y que se cae, es un sector que es esencial para la sociedad. Por lo tanto, es un sector que da estabilidad, y eso es importante. Yo creo que al final, pues el tema de la estabilidad es un elemento de atracción importante en el conjunto, ¿no?, de la volatilidad y ambigüedad que hay en el mundo. Esto es lo primero. Y si conseguimos hacer atractivo esta cuestión, si conseguimos, digamos, explicar qué hacen ciertas personas, ¿no?, en este sector, ya tendremos la parte de que la gente entienda que hay unos espacios interesantes para trabajar.
En cuanto a cómo conseguimos después la gestión de este talento, yo creo que esto es un tema ya de management. Y aquí, justamente a veces lo que nos encontramos en algunos casos es que hay personas que son muy buenas técnicamente, sobre todo en las empresas privadas, ¿no? A nivel de entender la química, la ingeniería, etcétera, pero la parte de la gestión de las personas, a veces esto no es su expertise, ¿no? Y entonces, en algunos casos no hay ese doble perfil. Yo creo que es importante tener pues gente que entienda pues cuáles son las generaciones diferentes. Yo me he centrado en la Z porque es la última y la que se incorpora más, por ahí la X también, evidentemente. Es decir, toda una serie de gente que viene con unos valores diferentes, que además pues otros que ya están pueden ver influenciados por esto, y que si no se gestiona bien termina en la crisis de las empresas. Esto es así, termina en la crisis de las empresas. Y si no, miremos muchas veces startups cómo fracasan. A veces no es tanto por un tema de mercado, es un tema de gestión del equipo, ¿no? Y por lo tanto es importante que hayan herramientas de gestión del personal adecuadas, de ver, oye, tenemos un objetivo, tenemos una responsabilidad incluso, porque es importante, no trabajamos en cualquier sector, trabajamos en un sector que tiene una responsabilidad importante que afecta a las industrias, a las empresas, etcétera, y por lo tanto tenemos que tener gente que sea consciente de esto, de esta responsabilidad, y muy, muy consciente del valor que realmente aporta, qué es lo que hace, qué se le exige, y por lo tanto la contestación pertinente en el ámbito. Yo creo que esto no es especialmente difícil de mostrar, lo importante es que la gente lo comprenda, y esto requiere al final, a nivel de talento, un discurso mucho más amplio que nuestro propio sector, ¿no? Y ahí es donde creemos que tenemos que actuar también. Sí, quizás creo que deberíamos de mirar con los ojos de esa generación, ¿no? Es decir, intentar ponernos en su lugar, ver qué necesidades son las que tienen, igual ya no son las mismas que teníamos nosotros en nuestro momento. Yo creo que quizás tiene que ir por ahí. Estupendo, Agustín. Pues vuelvo de nuevo con Jesús. Jesús, has hablado bastante del tema de la subida de tarifa. ¿Cómo deberíamos preparar a los usuarios para esta subida que permanentemente estamos viendo que va a ser necesaria? Pues con mucha información y mucha concienciación. O sea, cuando se ha concienciado al ciudadano para que ahorremos agua, para que seamos sensatos con el uso del agua, se han conseguido resultados importantes. Hay que seguir contando con la colaboración. Es decir, yo creo que en general, no solamente en el sector del agua, en todo el sector de servicio público, lo que se nos avecina con los temas de la modernización, digitalización, es una necesidad de colaborar mucho más con el ciudadano. El ciudadano tiene que colaborar con los servicios públicos. Y una de las cosas que tiene que saber es lo que cuesta el servicio que presta. Se ha producido un incremento en las tasas de residuos el año pasado y no ha pasado nada. Es decir, al final el ciudadano se compromete, tiene que comprometerse con los servicios. Si quiere tener un servicio de calidad, tiene que abonarlo. Pero, José Miguel, no estamos hablando de una subida excesiva. Estamos hablando de pagar 8 euros o 7 euros al mes por el agua por persona a pagar 9 o 10. Es que no es mucho más. Claro. Aliviaría las inversiones una auténtica barbaridad. Por tanto, ahí los medios tenéis mucho papel que hacer, ¿eh? Hay que concienciar al ciudadano. Sí, efectivamente, ahí creo que tenemos un papel importante. Luis, vuelvo contigo. Vosotros desde AEOPA habéis solicitado recientemente, habéis publicado y habéis solicitado incentivos para la transición hídrica. ¿En qué consiste esta petición que habéis realizado? Que la publicábamos el otro día en una noticia. Bueno, de diferentes situaciones. Creemos, volvemos a la fase inicial del debate sobre las expectativas, las legislaciones y los cumplimientos. Tenemos claramente una necesidad, que es impulsar la transición hídrica. Yo creo que toda la mesa es consciente de la importancia del sector y la necesidad de crear estímulos económicos y financieros para que el sector de alguna manera sea locomotora incluso de innovación. Y sin embargo tenemos legislaciones que también nos imponen nuevos retos, y luego tenemos la realidad del impasse que se produce en el cumplimiento de estas legislaciones, ¿no? Y un caso creo que muy significativo es la 271 del año 91, ya casi 30 años, ¿no? Y donde todavía
bueno, ya sabemos, estamos expedientados, pagamos 87 millones de euros, me parece que en la última actualización de multa por incumplimiento, y era para grandes agrupaciones, ¿no? Y con unos regímenes, como todo el mundo sabemos, de exigencias en depuración muchísimo más bajos que la actual y reciente nueva directiva. ¿Qué necesitamos? Pues que cada reto, cada legislatura venga acompañada de alguna manera de un plan financiero. En el caso del tema de calidad del agua, desde enero del 2023, pues indudablemente estamos poniendo el énfasis, y creo que es importante poner el énfasis en las pérdidas, porque en el sistema actual las medidas de ahorro, de contención, van a ser prioritarias. No obstante, el nivel de exigencia ocupa una gran perspectiva de municipios menores de 5.000 habitantes. Claro, es imposible que gran parte del territorio encuentre niveles adecuados de rendimiento en su red si no hay estímulos y ayudas a esta inversión, sobre todo cuando hablamos desde la noción territorial. Un plan de choque sobre pérdidas. Tenemos que terminar, Luis, perdona. Ves terminando, por favor. Un plan de choque sobre pérdidas es fundamental. Un plan de choque y una planificación previa para los municipios pequeños que van a depurar el agua es fundamental. Es decir, es imposible que vayamos avanzando en los retos si no hay una planificación y una implementación financiera, donde indudablemente las tarifas tengan un peso, pero también tengan un peso los incentivos económicos fiscales por parte de las administraciones públicas. Pues perfecto. Gracias, Luis. Voy a terminar ya con la ronda completa. Voy con Domingo. Domingo, hace unos días comentabas que la desalación ha reducido su consumo energético en un 90% en los últimos 50 años. Quizás sería esto lo que comentabas antes de alternativa a la sequía, ¿verdad? Cuéntanos ese dato. Sí, bueno, las primeras desaladoras, la primera desaladora en España fue en el año 64, en Lanzarote, una planta de evaporación, y por aquel entonces el consumo energético de la desalación era 30 kilovatios hora metro cúbico. En la actualidad estamos en valores de 2,53, por tanto somos una de las industrias que más ha reducido su consumo energético en los últimos 50 años. Esto no solo pasa desapercibido, sino que además el mantra habitual es que la desalación es algo que consume muchísima energía. Claro, una gran desaladora consume muchos gigavatios, pero haciendo pequeñas comparaciones, que siempre digo, cada vez que hacemos clic en Google se consume la energía necesaria para producir un vaso de agua desalada, o la energía que se necesita para producir el agua desalada para una familia de 4 miembros durante un año es igual al consumo de su refrigerador. Entonces, cuando haces estas comparaciones, te das cuenta de que no es así, ¿no? Y entonces, además, somos un sector que está siempre observado en el precio, en el impacto ambiental, en la energía, más que las nucleares, creo yo, y somos precisamente los que más hemos reducido el consumo, y estamos tan cerca del límite termodinámico que no podemos bajar mucho más. Y claro. Están pidiendo esfuerzos de bajar 0,01 kilovatios hora metro cúbico, lo cual es absurdo, ¿no? O por ejemplo, compáralo con el agua embotellada. En la página web de los embotelladores de agua se dice que solo consumen 35 kilovatios hora metro cúbico en sus actividades, con un precio que es entre 500.000 veces más caro que el agua desalada. Claro. Entonces, pongamos todo, relativicemos todo, ¿no? Perfecto, gracias, Domingo. Voy con Juan José para ir cerrando y me quedaría después Agustín. Juan José, el reglamento del ciclo integral del agua de Andalucía, en el que habéis participado en la consulta pública, ¿qué significará para vuestra comunidad autónoma este reglamento? Vale, sí, el reglamento nosotros somos la primera comunidad autónoma que tiene un reglamento, unas reglas de juego de las entidades de suministro de agua que es común en todos los municipios de Andalucía. Era un reglamento del año 91, es un reglamento que nos ha ayudado muchísimo, nos ha estructurado muchísimo, es la Biblia de nuestro gente de clientes, pero ya pues está un poquito antiguo. Por ejemplo, nos pide que tengamos dinero en metálico en la sede,
cosas de ese tipo, no contemplaba Internet y además solo contemplaba el agua potable. Bueno, pues lo que pretendemos como sector es ponerlo al día, darle un refresco e incluir también el saneamiento, el agua regenerada, claro. También lo mismo, esa estructura que también nos ha funcionado. De todas formas, me gustaría aprovechar la intervención porque tenemos una oyente que ha dicho una cosa que es muy interesante. Por lo menos en los municipios que estamos costeros, toda el agua que no regeneremos para el uso de parques, jardines, para riego o para agricultura, deberíamos destinarla a la recarga de acuíferos. Claro, porque si no acaba en el mar, ¿no? Evidentemente. Claro, es que se nos va al mar, es una lástima. El recurso escaso es el agua dulce, no el agua hay mucha, en el mar hay mucha, lo que tenemos claro. es agua dulce. Entonces, nosotros, desde luego, en Andalucía, que hemos vivido estos años tan malos, no nos vamos a olvidar de eso. Bueno, y todavía seguimos en muchos sitios de Andalucía. Y la idea tiene que ser, yo creo que tiene que ser esa también, es regenerar la mayor cantidad y la que no, prepararla para recaudar acuíferos, que es que la tecnología es que existe, la tecnología funciona muy bien. Pues interesante reflexión, Juan José, y finalizo ya con Agustí. Agustí, hace unos días también publicábamos que Aqua España lamentaba la decisión de la Comunidad Europea en cuanto a posponer la iniciativa de resiliencia del agua que creo que le habéis planteado. ¿Qué supone este revés para vosotros, Agustí? Bueno, básicamente es el tema de que hay toda una serie de soluciones en el sector que se pueden, sobre todo en temas de reutilización, etcétera, que si no se impulsa activamente esto, como puede ocurrir en otros países, Australia, California, o el este asiático, pues esto va llegando tarde. Y hoy yo creo que con la situación que varios compañeros han descrito, ¿no? A nivel de sequía, de estrés hídrico, etcétera, creo que es muy importante que todas las soluciones que existen hoy en el mercado, contrastadas y que además se aplican en otros sitios, en España también pudieran aplicarse. La reutilización, sin duda, aplicada a todos los posibles usos, creo que es una cosa que se tiene que hacer. Y hay que impulsar decididamente porque es un tema social, conceptual, no técnico. Perfecto. Pues os felicito a los 5. Yo creo que hemos sido capaces de darle una vuelta a todos los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar los profesionales del sector durante 2025. Y yo, para despedirme, os quiero dar las gracias también a los casi 900 profesionales que tanto de España como algunos de América Latina os habéis inscrito al encuentro. Algunos habéis estado en directo, otros lo veréis en diferido. El sábado también, como Día Mundial del Agua, vamos a lanzar un mailing a toda nuestra base de datos con el vídeo para que se pueda ver. Quiero darle las gracias a nuestros invitados, a Jesús Maza, Luis Baviano, a Domingo Zarzo, a Juan José Denis y a Agustí Ferrer, y gracias también a las asociaciones que representáis cada uno de vosotros. Para nosotros ha sido de verdad un placer teneros y seguiremos atentos a todas las novedades que desde vuestras organizaciones nos vayáis reportando en los próximos meses. Así que espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Por tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis un buen día y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, un saludo.